Hola chicos, pues os voy a explicar eh, para aquellos que le haga falta las reglas básicas de las derivadas, ¿vale? Le he llamado derivadas para principiantes. Bueno, lo vamos a explicar de cero. Hay que aprenderse las normas y luego aplicarlas. Es muy sencillo. Bueno, entonces, aquí tenemos la primera norma. X elevado a n, ¿vale? Si tenéis una x elevado a cuadrado, al cubo o a un número cualquiera de r, x elevado a n, pues su derivada es n, bajáis el exponente, y x elevado al exponente menos un grado, ¿vale? Ejemplos, pues si yo tengo x al cuadrado, pues esto sería, fijaros, este 2 pasaría para aquí, que es la n, 2x, y ahora 2 menos 1, lógicamente es bajarle 1 de grado, eso ya lo hacéis así mentalmente, pues en este caso 2x elevado a 1, evidentemente el 1 ya no se pone, 2x. Vale, por ejemplo, 3x a la cuarta, pues nada, el 4 que tenéis aquí pasaría multiplicando delante, 4 por 3, 12x, y pues le quitáis un grado a la x, o sea, si antes era 4, ahora será 3. Muy sencillo. Bueno, vamos a hacer, si fuese una suma de monomios, 5x cuadrado más 4x. Bueno, pues esto sería, este 2 pasa para aquí multiplicando, 2 por 5, 10x, pues evidentemente, si tiene grado 2, le bajamos un grado, queda 1, que después pues ya no se lo ponéis, y más, fijaros, aquí hay un 1, este 1 pasaría por aquí, multiplicaría 1 por 4, 4, y si le quitáis un grado, pues en vez de 1 será 0, cualquier cosa elevado a 0, pues queda 1. Es decir, que cuando tengáis, por ejemplo, la derivada de 4x, automáticamente 4. Tenéis la derivada de 5x, automáticamente 5, ¿vale? Así es como os va a quedar. Si, por ejemplo, fuese x partido 2, que es un medio de x, pues su derivada sería un medio, ¿vale? Así que la derivada de k por x, cualquier número multiplicado por x, es simplemente el número, ¿vale? Bien, a ver, otra función. Realmente, vosotros pondrán una función, por ejemplo, de estas características. Este es un polinomio, ¿sí? Y se denota así, su derivada, se pone aquí una coma, la derivada, ¿sí? Sería, bueno, pues deriváis 1 a 1 cada uno de los componentes. Entonces este 2 pasaría para aquí multiplicando, 2 por 3, 6x, porque bajáis un grado. Este, por lo que hemos dicho antes, 7. Y una cosa importante, la derivada de un número, la derivada de k solo es 0. Ya sabéis que el concepto de derivada es como si fuese la pendiente, ¿sí? Y evidentemente cuando tenéis un número, ¿sí? Un número, una constante, ¿sí? Si esto lo dibujase así en una recta, quedaría así, no tiene pendiente. Luego su derivada es 0, ¿vale? Bueno, pues listo. Vamos a hacer otros. Estos ejemplos son los que os puse en lo que sería el documento. Y ya está, 14x cubo menos 2x cuadrado más 6, bueno, pues su derivada, ponéis f' de x, es igual a 3 por 14, pues serán 42. Este 2 pasa por aquí multiplicando, 2 por 2, 4, menos 4x. Y la derivada de 6, como es 0, evidentemente ya no ponemos más 0, no lo ponemos y listo, ¿vale? Bien, la derivada de un número, hemos dicho 0, un número, una constante. Otro más, el último ya, de este ejemplo. X cuadrado partido 5 más 5x más 3. Bueno, pues su derivada es, ojo que esto no, como en el denominador no hay un x, no es un cociente, no es un cociente de polinomios, es simplemente como si tuvierais, fijaros aquí, un quinto de x cuadrado, ¿vale? Entonces este 2, la n pasa por aquí multiplicando, o sea, un quinto por 2, 2 quintos. 2 quintos de x, porque bajar un grado a 2, pues se queda en 1.
La derivada de 5x es 5 y la derivada de un número 0, que ya no se pone. Listo, ya hemos aprendido la primera norma. Vamos a la siguiente, que también es muy fácil, ¿vale? Hoy solo vamos a ver, no todas, una parte de las reglas de las derivadas. Hoy las trigonométricas no las voy a explicar. Bueno, si tenéis una función elevado a n, ¿sí? Primero deriváis lo que sería la potencia, ¿sí? Y luego deriváis lo que está dentro de la potencia, ¿vale? Muy importante. La segunda regla que vamos a aprender hoy. Bueno, ejemplos. A ver, este de aquí. Si yo tengo f de x igual a x cuadrado más 5, todo ello elevado a 3, ¿vale? Entonces yo aquí lo que tengo que ver es que no es un polinomio, es una potencia, ¿vale? Tengo una función, esta es la función, elevado a n. Entonces, primero, este n que está aquí pasa por aquí multiplicando 3 por la función y elevado a n menos 1, o sea, 3 menos 1, 2. Y ahora derivo lo que está dentro, que como veis es un polinomio, y como expliqué antes, la derivada de x cuadrado pues será 2x, y la derivada de 5, 0, pues ya no lo pongo. Listo. Siguiente. La raíz cuadrada de 3x menos 7. Bueno, lo primero que voy a hacer es transformar esta raíz, cualquier raíz se puede transformar en una potencia, ¿vale? Aquí tenemos que este es el grado 1, porque no está elevado a nada, y como es raíz cuadrada, aquí esto sería un 2. Bueno, pues esto se puede poner como 3x menos 7 elevado a un medio. Recordar esto que disteis en la ESO. Si yo tengo aquí n, es el índice de la raíz, y aquí m, pues esto se puede poner como a elevado a m partido n. ¿Vale? Bueno, pues vamos con la derivada. Entonces la derivada sería el n lo paso por aquí un medio y 3x menos 7 ahora sería un medio menos 1, ¿vale? Y por lo que está derivado, o sea, la derivada de adentro de la función, 3. Bueno, un medio menos 1, todo el mundo debería saberlo, es menos un medio, ¿vale? Recordar esto, para los de letras, que ya sé que tenéis las mates olvidadas, ¿vale? Bueno, pues muy fácil, ¿sí? Es como si hicierais el mínimo con múltiplo, ¿vale? Pero bueno, es 1 menos este 2 por 1. 1 menos 2, ¿vale? 1 menos 2, pues menos 1, menos un medio. ¿Vale? Listo. Bueno, pues ya he hecho la derivada de esta raíz, ¿vale? Le encanta, sobre todo en la segunda prueba que vais a hacer el polinomio de Taylor, vais a tener que derivar. Y uno de los que os pone mucho es una raíz, pero bueno, ahora ya sabéis. Por ejemplo, si tengo la raíz cúbica de x a la cuarta menos 2x elevado al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues primero lo expresamos como una potencia. Ponemos x a la cuarta menos 2x elevado a 2 tercios, ¿vale? Uy, ¿qué puse aquí? Sí. Vale, bien, entonces derivo el n, lo paso por este lado, 2 tercios de la función elevado a n, que es 2 tercios, menos 1, ¿vale? Por lo de adentro derivado, sería 4x cubo menos 2. Bueno, ¿cuánto da 2 tercios menos 1? A ver, facilísimo. Mínimo 3 es como hacer 2 menos 3. ¿Vale? Porque este 3 es como si pasara por aquí multiplicando, ¿vale? Si yo hago, el mínimo es 3. Bueno, 3 entre 1 a 3. Y 3 por 1, pues menos 3. Menos un tercio. Esto se hace ya, pues eso, de otra manera, casi mentalmente.
menos 1/3. Bueno, listo. Ya tenemos la explicación de esa nueva norma, ¿vale? Bueno, otra regla. Si tenéis una exponencial, por ejemplo, e elevado a f de x, ¿vale? Pues su derivada es, escribís lo mismo, e elevado a f de x, repetimos exactamente lo mismo y luego multiplicamos por la derivada del exponente, ¿vale? Esta es la regla, ¿sí? Bueno, ejemplos. A ver, facilísimo. Este que sale tanto. E elevado a x. Bueno, pues muy fácil. Su derivada es lo mismo, ni me lo pienso. Y ahora me centro en el exponente. La derivada de x, aquí, aunque no se vea, hay un 1. Y aquí también, este 1 pasaría por aquí, es 1. Y ya está, ¿vale? Además habíamos visto, para abreviar, kx. ¿Cuál es la derivada de kx? K. Así que si es un x, pues su derivada es 1, ¿vale? Estas explicaciones son para los novatos, los que sabéis algo de matemáticas, hasta os da la risa. Bueno, venga. Vamos con la siguiente. Esta mítica. E elevado a menos x, ¿vale? Facilísima también. Repito lo mismo, eso ni me lo planteo, ya pongo repito, y ahora me centro en el exponente. La derivada de menos x, pues visto antes, si la derivada de un x es 1, la derivada de menos un x evidentemente es menos 1, pues por menos 1. Listo. Una más. F de x, uy, vaya churro, a ver. F de x es igual a e elevado a x cuadrado, pues simplemente repito e elevado a x cuadrado y por, pues la derivada de x cuadrado es 2x, ¿vale? Recordamos la regla que vimos al principio, la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Así que si yo tengo x al cuadrado es, este 2 pasa por aquí, 2x elevado a, pues 2 menos 1, 1. Bueno, otra norma muy parecida a esta. Si en vez de ser el número e es un exponencial, pero la base es cualquier número perteneciente a r, es decir, donde pongo el a equivale a 7, 2, bueno, cualquier número. Bueno, pues su derivada es, repito lo mismo, ¿vale? A elevado a f de x por la derivada del exponente y por el logaritmo neperiano de a. Esa es la norma, la regla. Hay que saberse las reglas, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, a ver, tenemos aquí f de x es igual a, por ejemplo, 2 elevado a x. Bueno, pues simplemente su derivada sería, repito, 2 elevado a x por la derivada de x, 1, y por el logaritmo neperiano de la base, que es en este caso 2. Otra, a ver, 7 elevado a x cuadrado menos 5x. Bueno, pues su derivada, repito, pongo lo mismo. Ahora, derivo el exponente, 2x menos 5. Y por el logaritmo neperiano de la base, que en esta ocasión es 7. ¿Vale? Muy fácil, ¿sí? En el documento que os envío hay alguno más de ejemplos para que practiquéis, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con otra norma, ¿sí? El logaritmo neperiano de f de x. Bueno, pues abajo la función y arriba su derivada. Esa es la otra norma que hay que aprender. Bueno, pues a ver. Como esto son matemáticas aplicadas en la economía, funciones trigonométricas vais a tener muy pocas, pero bueno, entonces las que más vais a ver son estas que doy hoy. Eso no quita que tengamos que saber pues las derivadas de algunas funciones trigonométricas, pero eso es más para ingeniería y demás, ¿sí?
Entonces, estas son las más importantes para aplicación económica, ¿vale? Bueno, vamos con un ejemplo. F de x. Logaritmo neperiano de x cuadrado más 3. Entonces, a ver, la norma. Abajo ponemos la función. La función es esta. X cuadrado más 3. Y arriba, arriba su derivada. Derivamos esto. Y como es un polinomio, pues 2x más 0, que ya no se pone. ¿Vale? Son muy sencillas de obtener. Y aparte el profesor no pone derivadas complicadas, porque esto es como todo. Vamos a ver. Logaritmo neperiano de x más 5 partido x menos 1. Lo más recomendable es que para hacer esta derivada, que apliquéis una norma que hay de los logaritmos. No sé si sabéis que el logaritmo de a partido b, en este caso he puesto neperiano, pero también el decimal o cualquier otro logaritmo, se puede poner como el logaritmo de a menos el logaritmo de b, ¿vale? Lo de neperiano muchas veces la n ya no se pone. Al poner la L mayúscula ya se sabe que es neperiano, ¿vale? Bueno, pues podéis aplicar esta propiedad de los logaritmos. El logaritmo de este cociente es lo mismo que si hicierais el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Entonces yo aquí podría poner logaritmo de x más 5 menos logaritmo de x menos 1. Y ahora, una vez que transformé esta función, logaritmo de un cociente, en el logaritmo de una resta, ahora me es mucho más fácil derivar. Ahora derivo, ¿vale? Empiezo a derivar ahora. Acabamos de ver que la derivada de un logaritmo es abajo la función y arriba su derivada. La derivada de x más 5 es 1 más 0, que el 0 ya no se pone. Y menos, abajo pongo la función, la derivada de un logaritmo es abajo la función, arriba su derivada. La derivada de x menos 1, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Simplemente se pone 1. Listo. Bueno, a mayores tenéis que saber que cuando tenéis un producto de funciones, la derivada es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. A ver, un ejemplo. Imaginar que tenéis esto. Logaritmo neperiano de x por x cuadrado más 2. Esto es f, esto es una función y esto es otra función, ¿vale? Entonces, ¿cómo halláis su derivada? Pues a ver. Derivada del primero, es un logaritmo. Abajo la función, que es x, arriba la derivada. La derivada de x es 1. Por este g sin derivar, x cuadrado más 2. Más el primero sin derivar, que es logaritmo neperiano de x, y por la derivada de g, la derivada del segundo. La derivada de esto es 2x, sin más, ¿vale? Luego habría que operar, pero es simplemente para que aprendáis estas normas. Otro ejemplo que tengo aquí. Tengo e elevado a x por 2x más 5. Bueno, también es un producto. Esto es f y esto es g. Bueno, pues hacemos la derivada. Derivada del primero. La derivada de e elevado a x es, repito, y habría que poner por la derivada del exponente, que es 1. Bueno, después ya no se pone e elevado a x. Por el segundo sin derivar. La g sin derivar. Y ahora más el primero sin derivar, que es e elevado a x, y por la derivada del segundo. La derivada de esto es 2, porque la derivada de 5 es 0, y la derivada de 2x es 2. A ver, por 2 y listo. No hace falta poner paréntesis porque solo es un número. Bueno, y por último, de normas de las derivadas, f partido g. La derivada de un cociente es
Derivamos el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, ¿vale? Lo mismo que el producto, pero aquí con un menos. Y partido el denominador al cuadrado. Bueno, un ejemplo. A ver, f de x es igual a x cuadrado más 3 partido x menos 5. Bueno, pues a ver. Derivamos el primero, que es este. Pues esto da 2x. Por el segundo, que es esto, sin derivar. Ya hemos hecho este trozo. Menos el primero sin derivar. Siempre que tengáis más de un componente, tenéis que abrir paréntesis. Si no, luego metéis la pata en las operaciones. ¿Vale? Aquí lo tenemos. El primero sin derivar, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada de esto es 1 por 1. Y partido el denominador al cuadrado. ¿Vale? Esto en sí es la derivada. Ahora habría que operar. Voy a operar. 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 5, menos 10x. Y ahora el menos delante cambia todo de signo. El 1 por esto, pues evidentemente queda como está. Así que simplemente menos x cuadrado y menos 3. 2x cuadrado menos x cuadrado, un x cuadrado. Menos 10x menos 3 partido x menos 5 al cuadrado. Abajo no se opera, ¿eh? Vale. Bueno, pues tenéis algún ejemplo más en el documento que os entrego. Y ahora voy a enseñaros, que es una cosa que pregunta en esa prueba que vais a hacer el próximo día, la derivada en un punto, aplicando la definición, ¿vale? Derivada en un punto, pero aplicando la definición. Bueno, el concepto de derivada ya os dije que era como la pendiente, ¿vale? Como la pendiente de una gráfica de una función en un punto determinado, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces es límite. Bueno, casi lo pongo diferente. Si a mí me pregunta la derivada en un punto A cualquiera, ¿sí? Se puede hallar aplicando la derivada, la función de derivada. El límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido h. ¿Vale? Eso sería la fórmula, ¿vale? Ahora lo vamos a aplicar a este ejercicio. Nos van más calculados, ya digo. X cuadrado más 5. Y me pide la derivada en el punto 2, ¿vale? Entonces yo hago, aplicando la definición me lo pide. Me pide, por tanto, f' de 2. Pues sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h, ¿veis? Esa es la definición, a más h, menos f de 2, ¿veis? Aquí, f de a, partido h. Bueno, y ahora atentos. Para hallar f de 2 más h, lo voy a bajar un poquito para que se vea. Fijaros que tengo aquí esta función. Tengo que sustituir 2 más h. En donde hay un x pongo 2 más h, ¿vale? Entonces ponemos, atentos, donde hay un x pongo 2 más h. Entonces tengo 2 más h al cuadrado más 5, sin más, porque esa es la función. Si hubiese un x, pues tendría que poner 2 más h, pero no es el caso. Más 5. Y ahora hago menos f de 2. Menos f de 2
es sustituir aquí, donde hay un x, poner 2. Entonces, ojo, abro paréntesis porque hay más de un componente. Es 2 al cuadrado, ¿veis? Aquí es como si fuese 2 al cuadrado más 5, ¿vale? 2 al cuadrado más 5 y partido h. Ahora hacemos las operaciones. Recordar a más b al cuadrado. Era el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Entonces sería, atentos, 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2 y por h. 2 por 2 y por h. Bueno, esto lo hago así porque sé que algunos tenéis las mates más que olvidadas, pero luego se hace más rápido. Y más este al cuadrado, el h al cuadrado. ¿Vale? No voy a perder el 5, a ver si me voy a olvidar de este 5, lo sigo poniendo. Y menos ahora esta operación. 2 al cuadrado es 4, 4 y 5, 9, menos 9. Bueno, sigo. Ahora opero. Me da 4 más 4h más h cuadrado. O sea, lo único que estoy haciendo es esta cuenta, que ya la debería haber hecho antes, pero por explicarlo. Más 5 menos 9 partido h. A ver, este 4 y este 5 dan 9. Y 9 menos 9 se va. Yo ahora puedo sacar en el numerador, como tengo 4h y h cuadrado, h como factor común. Entonces quitaría este h y un h de aquí. Me quedaría 4 más h. Daros cuenta que si lo multiplicáis os quedaría 4h más h cuadrado. Bueno, quitamos factor común y ahora podemos simplificar este h con este. Y ahora ya finalmente, si yo tengo el límite cuando h tiende a 0 de 4 más h, 4 más 0, porque donde hay un h ponéis 0, pues 4. Esa es la derivada, ¿sí? f' de 2 es 4. Bueno, aplicando lo que sería la definición. Si no hubiésemos aplicado la definición, mirad qué rápido sería. Yo hallaría la derivada. La derivada de esto es 2x. 2x más 0, porque la derivada de 5 es 0, pero ya no se pone. Y ahora simplemente sustituiría. f' de 2, pues es 2 por, donde hay un x, pongo 2. ¿Veis? 4. ¿Para qué vale esto? Pues para comprobar que lo habéis hecho bien, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que quería explicaros, que tenía que ver con una pequeña introducción de las derivadas. Tampoco es que vayáis a ver muchas más, ¿sí? Simplemente vamos a practicar. Y como normas nuevas vais a aprender pues la del seno, coseno, tangente y poco más, porque ya no se meten arcosenos ni arcotangentes ni nada. Mejor para vosotros, ¿vale? Yo sí que voy a poner un pequeño ejemplo de cada, pero digamos que las que pregunta serían estas y si acaso seno, coseno y tangente, pero muy residual. Bueno, hacer los ejercicios de ejemplo y sobre todo los que sois de letras y os incorporáis ahora a empresas, pues tenéis que practicar un poco más, ¿vale? Nos vemos el próximo día. Un besito.